Hace poco me preguntaron si una persona con exceso de peso que está haciendo cambios en sus hábitos debería de ir a terapia psicológica. Y esa pregunta me hizo un poco de ruido porque yo creo que esa no es la pregunta que deberíamos de estar respondiendo. ¿Quiénes deberían de ir a terapia? ¿O en qué momento alguien debería de ir a terapia? Aquí se esconden muchas creencias limitantes al respecto. Todo el mundo se beneficiaría de la terapia psicológica. En el Perú no recibimos educación emocional en el colegio. Y hasta hace poco hablar de salud mental era un tema tabú en el hogar, en la casa, en la familia. Si miramos hacia atrás, nuestras generaciones pasadas, abuelos, padres, no iban al psicólogo porque no se hablaba de eso. Entonces, si nuestros abuelos no fueron al psicólogo, si nuestros padres tampoco fueron al psicólogo, si en nuestra familia nunca hubo contacto con la terapia, es mucho más difícil que nosotros tengamos ese contacto con la terapia o que lo veamos como algo normal, que lo veamos como un proceso de autoconocimiento. El tema está en que si las personas, papá y mamá, no trabajaron sus propios traumas, sus propias heridas, sus patrones emocionales, es muy probable que estos se transmitan generación tras generación. Y el problema de la salud mental en el país lo vemos todo el tiempo. Basta con ver los programas en la televisión nacional o los programas que se hacen virales en redes sociales, en YouTube. Entonces, más que preguntarnos si alguien con sobrepeso necesita ir a terapia, deberíamos preguntarnos por qué seguimos viendo la terapia como algo exclusivo para quienes tienen problemas, entre comillas, y no como una herramienta de crecimiento personal, que es lo que es. Es importante cambiar la narrativa a cómo podemos normalizar la importancia de la salud mental tanto como hemos normalizado la importancia de la salud física. ¿Por qué seguimos marcando una gran diferencia entre la salud física y la salud mental? La terapia psicológica es una herramienta de autoconocimiento y de crecimiento muy poderosa. Ayuda a cualquier persona independientemente de su objetivo. Todos los seres humanos tenemos creencias, tenemos heridas emocionales, tenemos patrones inconscientes que influyen en cómo vivimos, en cómo tomamos decisiones y en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Hablando de la relación con nosotras mismas, que es de lo que principalmente te hablo en este podcast, ya sabes que todos los hábitos saludables forman parte de nuestro autocuidado. Entonces, en el proceso de pérdida de peso y de cambio de hábitos, la pregunta no es ¿por qué no seguí la dieta o por qué no hice ejercicio? Sino ¿por qué no practico el autocuidado? En sesiones muchas veces llegamos a respuestas como hay otras cosas que son más importantes, siento que no merezco darme ese tiempo, no confío en mi capacidad de cambiar, crecí en un ambiente donde se priorizaba a los demás antes que a mí. Quiero que tengas en cuenta que si una persona no cree que merece cuidarse, no importa cuánta información tenga sobre nutrición, sobre ejercicio, cuántos libros haya leído, a cuántos nutricionistas haya visitado, cuántas dietas tenga a la mano, no va a aplicar nada de esta información de manera constante. Es decir, no va a cambiar sus hábitos. Entonces, la terapia psicológica le ayuda a la persona a entender el porqué detrás de esas acciones. ¿Es por falta de merecimiento? ¿Es por poca autoconfianza? ¿Es por poco valor personal? Cuando detectamos una falta de autocuidado respecto a los hábitos alimenticios y de actividad física, toca revisar otros aspectos de tu vida, porque el autocuidado va mucho más allá de la alimentación y el ejercicio. Quien se valora también cuida su salud mental, también cuida a las personas que permiten su vida, también cuida su entorno de trabajo, también cuida sus límites personales y emocionales. Entonces, aprender a poner límites y a priorizarse es un proceso que toma tiempo. Y justamente es un proceso que se trabaja en un espacio terapéutico. Ahora, esto por el lado del autocuidado, del merecimiento, de la autoestima, de la relación con nosotras mismas, pero hay otros factores psicológicos y neurológicos que influyen en la alimentación y que si no hay la figura del psicólogo o del psiquiatra, es muy difícil avanzar en la creación de hábitos saludables. Muchas personas que llegan a sesión conmigo han normalizado conductas alimentarias sin darse cuenta que son señales de un trastorno de conducta alimentaria, un TCA, que no ha sido diagnosticado. De hecho, si yo detecto algunas de las señales que te voy a mencionar ahora, derivo a la persona a psicología y a una psicóloga que es especialista en TCAs.
Ahora, al derivar a la persona con psicología, es para que justamente podamos seguir avanzando en el proceso de cambio de hábitos y de pérdida de peso, porque todas estas conductas son señales de alerta y son saboteadores. Primero está la relación descontrolada con la comida. Una señal de alerta son los atracones frecuentes con sensación de pérdida de control. Luego está el comer a escondidas por vergüenza o miedo al juicio. Luego está el sentirse profundamente culpable o avergonzado después de comer. Por otro lado están las conductas compensatorias extremas, como provocarse el vómito, como usar laxantes, como hacer ejercicio en exceso como castigo, como el saltarse comidas intencionalmente para compensar. Y por último están los pensamientos obsesivos sobre el peso y la comida. La persona piensa constantemente en su peso, en las calorías de la comida. Hay un miedo intenso a engordar, incluso si se tiene un peso saludable. Hay una dependencia emocional del número de la balanza, se pesa todos los días. Entonces, el que la persona inicie un acompañamiento psicológico le permite continuar en el proceso de desarrollo de hábitos saludables. Por otro lado, hace unos episodios te hablé sobre la impulsividad por comer y cómo es que pueden haber factores neurológicos detrás, como por ejemplo el TDAH, que dificulta la regulación de la dopamina, lo que puede hacer que la persona busque estímulos constantes y la comida es un generador de dopamina. Pero actualmente tenemos el factor ansiedad y depresión como los trastornos más diagnosticados en el Perú y estos también tienen un efecto en la ganancia de peso de la persona. Entonces deben ser tratados en terapia psicológica para poder seguir avanzando con el proceso de pérdida de peso. ¿Cómo es que puede influir la ansiedad y la depresión en el aumento de peso? Pues primero en el hábito de comer para aliviar alguna emoción. Luego por el cortisol elevado producto del estrés crónico. Y el cortisol lo que hace es que aumenta el almacenamiento de grasa y los antojos constantes. La falta de motivación para moverse y la fatiga mental van a reducir la actividad física de la persona. Van a haber problemas con el sueño y el sueño deficiente, el descanso deficiente, afecta las hormonas del hambre y de la saciedad, la grelina y la leptina. Te das cuenta de la importancia de tener un diagnóstico y llevar el acompañamiento respectivo te va a ayudar a avanzar en tu proceso de cambio de hábitos y de pérdida de peso. Y quiero que tengas en cuenta algo. En las sesiones de coaching nutricional vamos a identificar patrones de conducta actuales. Vamos a hacer el cambio de hábitos, vamos a trabajar en la educación alimentaria, vamos a trabajar en la planificación y la organización y en el autosabotaje. Mientras que en la terapia psicológica vas a trabajar en la identificación de heridas emocionales, en la gestión de emociones y en el cambio de creencias profundas del ser. Eso es todo lo que te quería comentar en el episodio del día de hoy. Espero haber aportado un granito de arena a quitarle ese tabú a la terapia psicológica, porque en el proceso de cambio de hábitos y de pérdida de peso, el acompañamiento psicológico es sumamente importante y nos permite avanzar. Espero que poco a poco como sociedad vayamos normalizando la terapia psicológica como un acto de autocuidado.